A ver, hermanos, creo que ya no falta nada, ya está todo. Ok. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos todos. A ver, ya nos vamos. Este, hermanos, el día sábado, hermanos, vamos a ir a bautizar al hermano Samuel, al hermano otra vez, no, al hermano Pablo de allá de Hollister. El hermano se va a bautizar con su esposa allá. Van a ser los primeros que se van a bautizar allá. Y no vamos a estar en el lugar donde nos reunimos. Ya nos prestaron una iglesia para ir a bautizarlo. Y si gusta participar, yo voy a mandar en el chat la dirección. Y si gusta acompañarnos allá el sábado a las 5 de la tarde, allá en Hollister, yo les voy a enviar la nueva dirección para que, si gustan acompañarnos, pues ahí le ponen nomás y pueden llegar ahí. Ok, entonces, pues también, si quiere llegar más temprano también, pues tengo tratados allá también, tengo muchos folletos también para que nos ayude a repartir también allá. Ah, Creo que tenemos como 2000 allá tratados, tengo muchos. Entonces, ah, va a ser una bendición, hermanos, allá en Hollister. Y sigue todo, hermano, allá adelante. La iglesia donde nos vamos a reunir se llama Calvario Baptist Church, así se llama, iglesia del Calvario, ¿no? Bautista. Entonces, allá en Hollister. Ok. Una iglesia muy bonita, está muy bonita. Son americanos. Y, y el pastor dijo, pues ya hablé con mis diáconos y ya llenamos, bueno, estamos preparando el bautisterio para ustedes, dijo, para el sábado. Lo vamos a llenar, dice, para que esté listo. Amén. Entonces, pues así las cosas. Y también creo que, no sé, el hermano Chuy, no digo Chuy, ¿eh? Porque yo le digo Chuy, pues, porque Jesús nomás es Cristo. A ver, hermano Chuy, este, también, hermano, se quiere bautizar también, hermanos. A ver, ya tiene una fecha con el hermano Samuel para bautizarse. Entonces lo vamos a bautizar, hermano. Primero Dios que este, ah, podamos bautizarlo aquí. Aquí, ah, falta nomás que Saúl, ¿dónde está Saúl? Pues que arregle el bautisterio nomás, que pueda acomodarlo todo y lo que, para que el viento no pegue y hay agua caliente ahí, hermano, también. Ya está otra vez, el otra vez que vinimos, le abrí la llave allá, hermano, del agua caliente y sale agua caliente. Dije, ¿de dónde está saliendo? Bueno, no estoy buscando el calentón del agua, ¿no está? ¿O será que estás por ahí escondido? No sé dónde será, pero sale agua calientita, hermanos. Entonces, no se va a bautizar Chuy con agua fría, va a ser agua calientita. Amén. Amén, pues vamos a la Biblia, hermanos, y sigamos adelante, amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Hebreos, el capítulo número 2, capítulo 2, Hebreos, capítulo número 2, Hebreos 2 y también, hermanos, estaba hablando con la persona que nos ayudó a incorporar la iglesia al Estado y le comenté yo acerca ah, de un futuro poder comprar una propiedad. Le dije que en un futuro que podamos comprar una propiedad o un terreno por ahí o algo. Entonces, me platicó él que está muy bien, dice, él nos va a orientar, nos va a ayudar, pero también nosotros, ah, para que sea más serio y si pide un préstamo uno al banco, tenemos que nosotros tener un contador para la iglesia que lleve la contaduría de la iglesia. Y yo platiqué con el hermano Víctor
El hermano Víctor es contador, él trabaja en una compañía allá en Hollister. Entonces, le platicé al hermano y el hermano me dijo que sí, sí nos va a ayudar con eso, para que él lleve la contabilidad, pero ya bien pues llevarla para que el día que podamos solicitar un préstamo ya llevar todo en regla, todo, ¿ok? Entonces, sí va a ser posible, hermanos, primero Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay que irnos preparando, dice, porque tenemos que ir preparándonos. Y si vamos a hacerlo, pues vamos a comenzar bien, ¿no? Y un par de años más para adelante, ya tenemos más cosas en regla. Y el banco te toma más en serio, hermano. Pero cuando está uno así, nomás así, el banco como que no te cree, pues. Entonces, cuando ya lo llevas bien y con una persona profesional que te está llevando la contabilidad, ya es un poquito más diferente. Seguirá lo mismo, lo que hacen lo mismo los hermanos. Lo único que él pues lo meterá al sistema, pues allá, nada más. Pero seguirá lo mismo lo que hacen ustedes, en el cuaderno, en los nombres, igual, hermano. Lo único es que él lo meterá allá pues en el formato que tiene él y él ahí le pondrá ahí su nombre, su respaldo de él, hermanos. Entonces, ahí se los dejo. Hebreos capítulo 2, hermanos, verso del 1 al 4, hermanos. Hebreos capítulo número 2, verso del 1 al 4. Dice la Biblia así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? También en el capítulo 3, verso número 12 y 13 también, Hebreos capítulo número 3, capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermanos. Y vamos a Hebreos 12, versos 5 al 11. ¿Por qué lo estoy llevando a esto? Porque son tres cosas que yo quiero compartir, hermanos. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Dice la Biblia así, este es el más largo, dice Hebreos capítulo 12, verso 5, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermanos. Oremos al Señor, hermanos, y pidamos a Dios su bendición. Vamos a orar. Señor y Padre y mi Dios, quiero en esta noche pedirte, Padre, que nos bendigas, que nos visites y
Te pido, Señor, que te reúnas con nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor, y úsala, Dios, para edificarnos. Úsala para amonestarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, Señor, y redarguirnos. Te ruego, Dios, que, Señor, uses tu instrumento y usa a Dios, a este instrumento que está aquí atrás de este púlpito, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Úngeme, Dios, con aceite fresco, Señor, y dame de nuevo, Dios, para compartir. Y enséñanos, Padre, tu palabra. Eres el maestro, eres el pastor, eres, Señor, nuestro líder, Señor. Y guíanos, Padre, a través de tu palabra. Y danos la dirección y el rumbo hacia donde quieres, Dios, que nosotros vayamos. Y bendícenos, te pido tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, Dios, obre en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y el día lunes, hermanos, no sé si se recuerda que compartimos algo acerca de Hebreos. Yo creo que vamos a recordarnos de lo que compartimos el día lunes con esta carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, hermanos, se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe en Jesús, al presentarlo a Él y el pacto en su sangre como superiores al primer pacto y a sus intermediarios. Por eso leímos ahí en el capítulo número 2, de ahí partimos, pero la carta a los Hebreos, hermanos, los destinatarios eran cristianos, hermanos, pero eran cristianos de origen judío, eran judeocristianos. Es probable que estos cristianos, hermanos, estaban en Roma, pero ellos, hermanos, estaban enfrentando mismos compatriotas, estaban siendo perseguidos por los mismos compatriotas y estaban con la tentación de abandonar el cristianismo y volver al judaísmo tradicional. Así que ellos, hermanos, necesitaban ánimo y necesitaban reafirmación en su fe, hermanos. ¿Sí? Y ahora, leyendo la carta a los Hebreos, entendemos algunas cosas, hermanos. Y fíjese, esta carta contiene advertencias, hermanos, para no volver atrás, para no regresar al pasado, para no regresar, hermanos, a la antigua religión. Sería por eso habla del perro, dice que vuelve a su vómito, pues. Sería como un perro que vuelve al vómito. Y sería también como la puerca lavada que regresa, hermanos, para revolcarse en el cielo otra vez. Y por eso en esta carta se les dice a ellos así, para que no regresen. Les advierten que no regresen, hermanos. Que no vuelvan. Es como usted salió no sé, del catolicismo y bueno, usted está siendo perseguida por sus mismos, no sé, hermanos o parientes de usted que son católicos y tal vez la están a usted agobiando, se están burlando de usted a lo mejor, tal vez hasta, hermana, la están, no sé, verbalmente y físicamente la están agrediendo, ¿sí? Por causa de su fe en Cristo, hermanos. Entonces, estos cristianos no crean que estaban así como nosotros, hermanos. Amén. No crea que estaba así, pues todo bien, pues nosotros recibimos, no sé, no ha recibido persecución usted o a lo mejor lo han perseguido usted por causa de su fe en Cristo, lo han perseguido.
Bueno, los jóvenes dicen, es que en la escuela me persiguen, porque dicen que soy cristiano. Pues yo no veo eso, hermanos. No lo miro. En la mañana que iba a la escuela con Levi, le dije a Luri, iba una muchacha y sabes que es musulmana, le dije. ¿Y cómo sabes? Bueno, porque ellos traen su vestimenta, hermanos, se tapan y traen su ropa de musulmana, pues, y no, nadie les dice nada, hermanos. Bueno, hasta ahorita no he mirado que les digan nada. Aquí hay libertad religiosa. Salimos a ganar almas y lo más que nos pueden hacer es cerrar la puerta y a lo mejor burlarse de nosotros, pero pues hasta la fecha, pues lo más que nos echan son los perros de esos grandotes, pero pues hasta ahí, pues, sí, amén. Pero en el caso de estos cristianos, hermanos, ellos estaban siendo perseguidos, hermanos. Amén. Estaban siendo, físicamente, hermanos, eran llevados al Coliseo Romano, físicamente echaban a sus hijos, echaban a sus familias, a sus esposas, hermanos. Así que ser cristiano en ese tiempo no era nada más como hoy en día, pues soy cristiano y hasta ahí, y hasta algunos lo hacen por la moda, soy cristiano, pero de cristiano muchos no tienen nada, hermanos, porque no se parece nada a Cristo, porque ser cristiano significa ser un imitador de Cristo, hermanos. Significa que vean a Cristo en nosotros. Amén. Así que, hermanos, de eso se trata. Eran cristianos judíos, los cuales conocían profundamente el Antiguo Testamento y las prácticas del sistema del templo judío. Ellos conocían todo eso, hermanos. Conocían ellos las prácticas del sistema del templo judío porque habían sido alcanzados con el Evangelio y habían salido del judaísmo. Y pues todos conocían todo eso y atravesaban un momento de cansancio por tanta persecución. Estaban sufriendo, incluso les confiscaban sus bienes, lo que los llevaba a la tentación de retroceder en su fe, hermanos. Imagínate, hermanos. Tremendo, ¿no? Cómo, hermanos, imagínate que por ser cristiano te quiten tu casa, te quiten tu carro. Imagínate que por ser cristiano tengas un negocio de algunas cosas y por ser cristiano te persiguen y te quitan todo eso, hermanos. Entonces, ellos estaban cansados de tanta persecución, estaban cansados ellos, hermanos, pues de tanto maltrato, hermanos. Ellos como diciendo, oye, soy cristiano, soy hijo de Dios, y mira lo que me está pasando, me están persiguiendo, me están atacando, ¿sí? Y mira lo que me está sucediendo. Y había la tentación, hermanos, de regresar para atrás, hermanos, como diciendo, ¿para qué tanto sufrir? Como diciendo, ¿para qué tanto estar padeciendo yo por la causa de Cristo? Mejor me regreso al judaísmo, mejor me regreso a mi antigua religión. Había la tentación de hacer eso. Y por eso esta carta pues se escribe, hermanos, para animarlos, para alentarlos, para fortalecerlos en la fe, hermanos, para que no regresen atrás, hermanos. Amén. Así que aquí hay muchos cristianos que, bueno, les dicen algo, hermanos, y ya no quieren venir a la iglesia, hermanos. ¿Sabe que vivimos en tiempos, hermanos, donde los cristianos no aguantamos, hermanos? A veces tenemos conflictos, hermanos. Yo he tenido muchos conflictos, he tenido muchos problemas también con muchas personas, pero hermanos en Cristo, pero hermanos, eso no me quita de seguir a Cristo. Amén. Y ni al hermano que el otro está maduro, pues, y sigue a Cristo, hermanos. Amén. Pero hoy en día, hermanos, los cristianos a veces no salen de acuerdo en algo y pues dice, pues ya me voy, dice, porque el hermano me hizo cara fea, dice, ya me voy porque aquí no me quieren, dice uno, y voy a donde me quieran, dice. Hermanos, nadie lo va a querer así, con ese carácter, ¿no? Con esa actitud de niño, pues hermano, ¿cómo va a crecer, hermanos? Amén. Y por eso es que, hermanos, tristemente lo digo, que hay muchos que andan así de iglesia en iglesia y porque no aguantan, hermanos. Amén. Yo digo, no estoy diciendo personas que a veces Dios los mueve y claro que está bien, pero yo me refiero a personas, hermanos, que muchas veces actúan como niños, hermanos. Amén. Y se van de la iglesia, pero no solamente la iglesia, hermanos, se van al mundo, hermanos. Y regresan otra vez
a bailar, regresan otra vez, hermanos, a las tradiciones, regresan otra vez a la cultura triqui, regresan otra vez, hermanos, al baile, regresan a la cerveza, regresan, hermanos, a muchas cosas, hermanos. Ahora, si son hijos de Dios, hermanos, Dios los va a traer para atrás. Pero Dios, por eso hablamos que Dios azota y Dios castiga a todo aquel, dice, que recibe por hijo, hermanos. Regresará, pero ya chueco de un pie, regresará con cáncer, regresará con diabetes, regresará, hermanos, ya sin familia, sin hijos. ¿Y cómo sabe usted? Lo he visto, hermanos. Porque menosprecian la palabra de Dios, porque menosprecian, hermanos, el mensaje de Dios, hermanos. Usted también lo ha visto. Yo conocí hermanos que, hermanos, llegaron a la iglesia, traía a su esposa, traía a sus hijos, y toda la familia venía como así una cadenita, hermanos. Pero llegó un momento en que, pues, siendo oprimidos ellos, tal vez por sus, ¿cómo se dice? Compañeros de trabajo, o tal vez por su misma raza, por su misma gente, que les pedían dinero para la Virgen de Guadalupe, que les pedían cosas, hermanos, para la cultura. Y él se oponía y decía, no, pues te vamos a quitar allá en México el terreno que tienes. Y por si fuera poco, allá en México a tu mamá también le vamos a cobrar, y también a tu papá. Y estaba duro, hermano. Y muchos no aguantaron, hermanos. Muchos se fueron mejor y se salieron. Y después regresan, pero ya regresan, hermanos, sin esposa. Ya la esposa se fue con otro. Regresan, pero ya sin hijos, hermanos. Los hijos no lo siguen. Los hijos, hermanos, están vagando por todas partes, hermanos. Sí, hermanos, de eso se trata, hermano, la carta. Amén. Que no regreses atrás. Que no vuelvas atrás, hermano. Amén. Y estos creyentes atravesaban un momento de cansancio y persecución. Estaban sufriendo incluso la confiscación de sus bienes, lo que los llevaba a la tentación de retroceder en su fe. Estaban ubicados en Roma, Italia. Por el capítulo 13, verso 24, lo vemos ahí un poco, se lo voy a leer. 13, 24. Dice así: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros, dice amén, hermanos. Entonces, en Roma es donde estaba la mera persecución, hermanos. Ahí estaban los emperadores como Nerón. Son emperadores malos. Emperadores que buscaban cualquier pretexto, hermanos, para poder perseguir a los cristianos. La carta también, ¿cuál es el propósito? Bueno, la carta busca evitar que los creyentes regresen al antiguo pacto. ¿Y cuáles eran los argumentos? Bueno, los argumentos que Jesús es superior a todas las instituciones judaicas anteriores. Es el argumento. Acuérdense que estos judíos cristianos, hermanos, conocían bien, amén, todo lo que era el tabernáculo, conocían bien, hermanos, todo lo que era el sacerdocio, conocían bien, hermanos, toda la religión judía, la conocían muy bien. Entonces, querían regresar atrás, pero el escritor a los hebreos les argumenta y les dice, hermanos, que Cristo es mucho más superior, ¿sí?, a todas las instituciones judaicas. Cristo es mejor que los padres y los profetas, y que el antiguo pacto era la sombra solamente de lo que vendría, que es Cristo, el verdadero, y es la realidad, hermanos. Todo lo que había en el tabernáculo era una sombra de lo que iba a venir, hermanos. Amén. Y le dice, Cristo es la realidad de todo eso. Es más, Cristo es superior a Moisés. Es más, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a su religión. Cristo es superior, hermanos, a la casa, al templo. Cristo es superior a todo eso. ¿Para qué vas a regresar para atrás? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, hermanos? Sabes que la religión es vacía. Sabes que la religión, hermanos, pues es algo sin sentido, hermanos. ¿Para qué regresas allá? ¿Para qué volver atrás, hermanos? A esa persinada,
¿Para qué vas a regresar otra vez a que te echen agua aquí? ¿O para qué regresar atrás? Amén. Para atrás, hermanos, ni para agarrar vuelo, hermanos. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden, sino que seguimos adelante, hermanos. Amén. Ahora seguimos. Así que, hermanos, este es el argumento. ¿Cuál es el argumento? Que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, hermanos, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermanos. Entonces, Cristo es Dios. Dios antes habló por medio de los profetas. Amén. Dios antes habló por medio de Moisés, habló por medio de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, de Díaz. Antes Dios traía mensajes así. Amén. Y trayendo el mensaje que vendría el Mesías. Sí, trayendo un mensaje, hermanos, de esperanza, hermanos. Amén. Y ellos lo anunciaban, lo anunciaban. Pero ahora dice la palabra de Dios que ahora, hermano, Dios mismo, amén, se encarnó en Jesús. Y ahora Dios mismo nos dio su palabra, hermanos. Ahora Dios mismo es el que nos ha hablado, hermanos, amén, a través del verbo encarnado que es Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Cristo es mucho más superior, amén, a cualquier religión. Cristo es mucho más superior. Ninguno ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ningún hombre ha dicho eso, de ninguna religión, hermanos. Solamente Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo, y yo soy la vida. Amén. Y nadie se va al Padre si no es por mí. Amén. El Papa no es el pastor. Amén. Buda no es el pastor. Mahoma no es nada, hermanos. Amén. Y se le van a escuchar, pastor. Pues así dice la Biblia, hermano. Cristo es superior a ellos, hermanos. Amén. El mensaje de Cristo es mucho más superior que el filósofo de cualquier filosofía que tú quieras. Amén. No hay nada comparable con él, hermanos. Entonces, ¿para qué quiero regresar? Es el argumento que les da a los hebreos. Y es el mismo argumento que te da a ti. Amén. Para que no regreses. Así que, hermanos, Dios, Cristo es Dios. La palabra de Dios, hermanos, es atemporal porque su mensaje sobre la condición humana y sus verdades divinas no está limitada por el tiempo y la cultura. Hoy en día el mensaje está vigente, hermanos. Amén. Está vigente. Las enseñanzas están vigentes. Hermanos, los principios siguen teniendo validez y seguimos aplicándolos nosotros y seguimos, hermanos, practicando esos principios, esas verdades eternas. Y en este momento, esas verdades, hermanos, las vamos a sacar de la palabra de Dios y las vamos a aplicar a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Porque, hermanos, Él no cambia, Él permanece como una roca sólida y una roca firme. Amén. Las verdades, los principios, no cambian, hermanos. Ahí están. Amén. No va a cambiar nunca. Él sigue siendo el mismo y sus años no acaban, hermanos. Amén. Eso es lo que él dice. El verso número el 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice, mas tú, que hermanos, permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, dice, y tus años, hermanos, no acabarán, hermanos. Amén. Así que, hermanos, quiero compartirle nada más 5 recomendaciones. Vamos a nomás 3, le voy a dar 3 porque ya es tarde. A ver, 3 recomendaciones para que permanezca firme y sólido y aguante persecuciones y aguante tribulaciones y aguante problemas, hermanos, y se quede firme, hermanos. Amén. Y no se vaya. A ver, para que siga adelante, hermanos. Amén. Yo estaba hablando ayer con un hermano que se llama Chuy. Y yo comentándole en la plática le dije, hermano, pues el cristianismo no es de emociones. Cristianismo no es tu estado de ánimo, como tú te sientas. No, se trata
de decisiones, de compromisos, de convicciones sólidas en tu vida. Tengas ganas o no tengas ganas, a veces no hay ganas de orar, pero oras. A veces no hay ganas de venir a la iglesia, pero vienes porque tienes la convicción. A veces no hay ganas de leer la Biblia, pero lees la Biblia. A veces no hay ganas de cantar a Dios, pero cantas, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros así entendemos la Biblia. Amén. Que, bueno, no nos dejaremos llevar por emociones. A veces sí nos vamos a emocionar. En ocasiones vamos a estar animados. En ocasiones estará la iglesia a reventar y estaremos, amén, gloria a Dios. Pero en ocasiones el hermano Leo y la hermana vamos a predicarle a ellos dos nomás. Pero tenemos que seguir adelante, amén, hermanos. Entonces, lo mismo usted también, en ocasiones tal vez no va a haber dinero, tal vez no va a haber recursos, pero nada cambia en su vida es cristiana, amén, porque su fe está bien puesta en el Señor, amén. Pero cuando uno se basa en emociones, hermanos, te desanimas fácilmente, ya no quieres hacer nada, amén. Dices, se acabó todo. ¿Cómo que se acabó todo? Bueno, eso es lo que el diablo quiere hacer de pensar. Pero no se acaba. ¿Sabes hasta cuándo se acaba, hermano? Hasta que te mueras. Así que pierdes batallas, sí, pierdes batallas. Pero la guerra todavía sigue y continúa, hermanos. Amén. Tienes luchas, tienes batallas, pero te levantas y te paras y continúas. Amén. Así es como debemos nosotros seguir, hermanos. Así que, número uno, ¿qué hacer? Número uno, no descuidar su palabra, hermanos. Amén. No descuides la palabra. Y mire, en el capítulo 2 que leímos, el verso número 1, y yo entendiendo lo que les mencioné hace un momento, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, que hermanos, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, Dios antes habló su palabra por medio de qué, hermanos, de mensajeros. Amén. Y yo hablo de todo lo que, pues, sus mensajes, sus enseñanzas, sus doctrinas, yo lo aplico de esa forma. Y también a los que no son creyentes, también escucharon el mensaje del Evangelio también. Amén. Pero descuidaron y no atendieron el mensaje. Y pues, ¿qué les queda a ellos? Pues andar vagando en el mundo y seguir todavía la corriente de este mundo. Amén. Pero los que somos creyentes nosotros, hermanos, para no deslizarnos, para no andar a la deriva, para no andar, hermanos, así sin rumbo fijo, pues, hermanos, número uno, no descuidar la palabra de Dios, hermanos. Ahí en el capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído, hermanos? Bueno, el mensaje que hemos oído, hermanos, las enseñanzas de Cristo, amén. Que hemos oído, hermanos, pues la palabra de Dios, amén. Hemos oído el Evangelio, hemos oído muchas cosas. Pero dice, por tanto es necesario con más diligencia, más diligencia, más diligencia, ser diligentes, hermanos. Y lo contrario a ser diligentes es ser negligentes. Atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuáles son las cosas? El mensaje, las enseñanzas. Amén. Porque si la palabra, dice, dicha, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano. Imagínate, hermanos. La ley fue traída en el monte Sinaí, más de 465 mandamientos que Dios le dio a Moisés por las manos de los ángeles, trajeron las tablas de la ley. Y la ley está en Levíticos, mire usted, está en el libro de Éxodo, hermanos, también. Y ahí la ley era ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? El que violara el sábado, ¿qué pasaba? Lo mataban a pedradas. Y el castigo era severo, hermanos. Amén. Y esa era la palabra. Ahora, dice la Biblia que, ¿cuánto más, hermanos, nosotros? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Y cuando dice una salvación, no se refiere a la salvación del alma, no se refiere a la salvación de nuestra alma, hermanos.
Amén. Sino esa palabra se refiere, hermanos, al mensaje, se refiere a lo que Cristo nos ha dicho, a que los profetas nos han predicado, nos han enseñado. Y luego dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, hermanos, un mensaje tan grande, si descuidamos la palabra de Dios tan grande, si descuidamos, hermanos, lo que Dios nos ha hablado por medio de Cristo Jesús? Dice, de la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según dice su voluntad, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, si descuidamos nosotros la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y esto habla descuidar. ¿Qué es descuidar? Bueno, descuidar tu fe que está basada en la palabra de Dios. Muchos van a volverse, cuando descuidas la palabra de Dios, te vuelves indiferente, te vuelves negligente o te vuelves perezoso respecto al estudio de la palabra de Dios. Y no oras, no tienes comunión con Dios. Y el resultado, hermano, te va a provocar una decadencia espiritual. Te va a resultar una vida cristiana superficial. Y vas a ser una persona vulnerable al pecado. Y no vas a tener la dirección de Dios en tu vida, hermanos. Y además te quitará, hermanos, el enfoque en Dios. Y te enfocarás en tus cosas personales, en tu trabajo, en tus paseos, tus preferencias, hermanos. Eso es cuando uno, hermanos, descuida uno la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y es fácil para uno desviarse. Es fácil para uno irse atrás del trabajo. Es fácil, hermanos, para buscar uno sus placeres. Es fácil, hermanos. Porque quitas tu enfoque en Dios. Amén. Pero cuando tú estás en la palabra de Dios y eres diligente en estudiar la palabra de Dios, eres diligente, hermanos, en estar atento a la palabra de Dios. Tu enfoque está en Dios. Y no te vas a resbalar, no te vas a deslizar, no te vas a alejar de Dios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, pasarás por alto el mensaje, pasarás por alto las enseñanzas de Cristo y terminarás alejándote de Dios. Y la idea es, la palabra deslizarse es una idea así, hermanos. Es pasar por alto la palabra de Dios, o sea, no atender la palabra de Dios, uh, no estudiar la palabra de Dios, uh, no ser diligente en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Te vas a deslizar y vas a pasar por alto el mensaje, las enseñanzas de Cristo y terminarás alejándote de Dios. Y la idea es que el barco se va soltando y Dios nos está hablando, pero tú no haces caso. No haces caso. Por eso en Hebreos 2:1 leímos el capítulo 2, verso 1. Lo leímos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar da la idea de un barco, hermanos, que anda en el mar, pero no tiene dirección. No tiene rumbo, hermanos. No tiene un capital, no tiene un timón, hermanos. No sabe cómo dirigir un cristiano su familia si no se mete a la palabra de Dios. No sabe cómo dirigir a su, no sé, su esposa. Los jóvenes no saben, hermanos. Las iglesias también andan como un barco a la deriva en medio del mar. Porque, hermanos, no descuidan la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, hermanos? El lunes, pastor. Fíjate nomás, el lunes. Tomaste muchas decisiones en la semana. Y cuando lees la Biblia, vienen principios a tu mente, a tu corazón.
vienen verdades a tu corazón y las traes a la memoria y las traes al corazón y te dan rumbo y te dan dirección y te dan respuestas, hermanos. Pero cuando nosotros no atendemos y no cuidamos, hermanos, andamos como un barco, hermanos, a la deriva, hermanos, sin timón. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar, pastor? Pues nos vamos a deslizar, nos vamos hermanos, a apartar de Dios. Acuérdate que la audiencia son los judíos cristianos, amén, los cuales estaban siendo perseguidos, amén. Y bueno, le está dando la advertencia, le está diciendo acerca de la palabra de Dios. Por eso más adelante vemos y les enfoca mucho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y enfatiza en la palabra de Dios, hermanos. Porque ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave para que no te apartes de Dios, hermanos. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En leer la palabra de Dios. Amén. Estudiar la palabra de Dios. Amén. Aplicar la palabra de Dios a tu vida, hermano. Sí. Y no vas a caer. Amén. Usted, bueno, yo le dije hace un momento, si no la obedeces y la practicas, pues serás como un barco a la deriva, pero si nosotros la practicamos, la obedecemos, pues seremos como el hombre sabio de Mateo 7:24. ¿Se acuerdan? El hombre sabio, su casa edificó sobre la roca. Amén. Y ya hemos estudiado eso, que la roca en ese contexto es la Biblia, la palabra de Dios, pues. Entonces, alguien que edifica su vida basado en las escrituras, hermanos, va a andar seguro. Amén. Va a andar firme, hermano. Sí. Y va a andar confiado en Dios. Amén. Y se va a mover con confianza en Dios. Sí. Y te vas a parar donde sea con confianza en Dios. Sí. Pero si no, hermanos, imagínate, viene un, no sé, musulmán y un mormón, hermano, un mormón, y te empieza a atacar. O viene un testigo de Jehová, hermanos, y te deja tambaleando. Y dice, ay, se ve que ya me anda por poco y me persuades. Porque pues muchas veces tienes mucho sin leer la Biblia, tienes mucho sin estudiar la Biblia, tienes mucho sin siquiera pasar tiempo en la palabra de Dios. Y ya crees otras cosas, porque hay mucha doctrina, mucha mala enseñanza, hermanos. Tiene que saber uno debatir, hermanos, porque, mire, hay personas que defienden que la salvación es por obras, hermanos. Y tienes que conocer la escritura para poder mostrarles con la escritura que la salvación es por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y es por gracia, no es por obras. Entonces tú tienes que conocer la palabra, porque si no te van a desviar el día que te topes con alguien. Ya no vas a estar en la iglesia. ¿Qué pasó? Pues fíjate que se fue con los mormones para allá. ¿Y por qué? Bueno, porque le dijeron que iba a tener 5 mujeres, o 7, 8, 9, no sé. Y bueno, le convino y se fue. Pero porque no, hermano, estudian la palabra de Dios. No conocen la Biblia, hermanos. Amén. Así que, hermanos, la idea es como un barco a la deriva que se suelta y está en alta mar sin timón, sin dirección, porque descuidó que Cristo sea su capitán. Se van alejando y déjenme decirle algo, alejados de Él, hermanos, nada podemos hacer, hermanos. Nada podemos hacer. Recuerde que nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios es que Dios te hable en su palabra, amén, y tú hablar con Dios en la oración, amén. Así que Dios te habla en la Biblia y tú hablas con Dios. Y así se mantiene una comunión con Dios, amén. Y así Dios te da fuerza y Dios te fortalece y te enfocas en Dios, amén. Y estás enfocado en hacer algo para Dios, en servir a Dios, en vivir para Dios, amén. Pero cuando uno quita eso, hermanos, y no descuida y descuida uno la palabra, es fácil enfocarse uno en otras cosas, hermanos. Es muy fácil que uno esté pensando en el trabajo, amén. Es muy fácil que
no sea Dios nuestra prioridad, pues, o sea, Dios no va a ser la prioridad de nosotros. Amén. Hermanos, hermano, esto es algo que debe de agarrarlo usted, hermano. Amén. Si no, vas a estar en peligro de regresar y a repetir los mismos fracasos, las mismas derrotas. Tendrás batallas y siempre lo mismo siempre, porque no has crecido, porque no has madurado. Se te vuelve en un círculo, nomás así estás vuelta y vuelta así más. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, y regresas atrás, pues. Ahora no avanzas, no avanzas, nomás te quedas ahí, das una vuelta y pum, lo mismo. Y otra vez, pum, vuelve lo mismo, hermanos. Porque estás regresando poco a poco, hermano. Y estás perdiendo el interés en Dios. Y si tú te recuerdas ahorita, cuando tú estabas leyendo la Biblia, cuando estabas tú, hermanos, practicando la palabra, estudiando la palabra, ¿cómo estaba tu corazón? Pues, ¿no ardía tu corazón por Dios? Amén. Pero deberías pararte y mirar para atrás, hermano, y darte cuenta si has avanzado o no, hermanos. O has regresado para atrás. Amén. ¿Sabes cómo se da uno cuenta, hermano? Mira, yo me examino esto así, hermanos. Hay cosas que me han pasado a mí y hay batallas que yo ya he peleado. Amén. Y esas mismas batallas vienen otra vez, hermanos. Pero las perdía yo en otro tiempo, pero ahora las gano con la mano acá arriba, hermano. Amén. O sea, eso es una señal, pues, que estoy creciendo. Yo, pues, puedo mirar, pues, mis batallas que he peleado y puedo mirar cómo he avanzado, pues. Ahora, tú debes de hacer lo mismo. Pensar ahorita y estar uno mirando hacia atrás y recordándote las batallas que has tenido y que ahora han venido y que no las pasas ya. Porque has regresado a lo mismo, hermanos. Amén, siempre lo mismo. Parece el programa de México, siempre en domingo. A ver, hermanos, Dios no quiere que regresemos, quiere que ya seamos maestros. Ahí les dice también a ellos. Porque habiendo ya ser maestros, dice, es necesario, dice, ahora todos vuelven a lo mismo atrás, dice, ya deberían crecer más. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque descuidaron la palabra de Dios. Amén, descuidaron la palabra de Dios. Ahora, la segunda es, lo vemos en Hebreos capítulo número 3 verso 12, fíjate, Hebreos 3:12. La otra, hermanos, 3:12. Dice la Biblia así, Hebreos 3:12, aguante. Aguantemos porque creo que es importante, hermanos, que nosotros aprendamos, hermanos, para no regresar, hermanos. Primero, no descuides la palabra de Dios. Segundo, hermano, no dudes de la palabra de Dios, hermano. No dudes de la palabra de Dios. este, Creemos la palabra de Dios, pero dudas de la palabra de Dios. Dudan como dudan. Dice el verso número 12, dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Y si leemos el verso número 7, nos dice la Biblia así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, hermanos. Hermanos, ¿podrá Dios
poner mesa en el desierto, decían, ¿se acuerdan, hermanos? La pregunta era, ¿podrá Dios proveernos comida en tiempo de escasez? ¿Podrá Dios? La pregunta, ¿podrá Dios, hermanos? Ahora, si tú conoces a Dios, amén, y si tú sabes quién es tu Dios, tú lo vas a creer, hermanos. Amén. Vas a tener fe en Dios, hermanos. Pero cuando tú ves cerquita las cosas, dudas de la palabra de Dios. Dudas de la palabra de Dios. George Muller, sí, creo que estaba viendo, él era un hombre que trabajaba con niños en un orfanatorio, hermanos. Yo creo que él sí conocía a Dios y tenía fe. Y vivía por fe. Ya lo han contado tal vez que en una ocasión estaba en la mesa y había un buen grupo de niños sentados en las mesas. Y él confiaba en Dios, en que Dios les proveía alimentos. Ya era hora de comer y le dijo, niños, vamos a orar por los alimentos. Y los niños, ya ve cómo son, se miran uno al otro. Dices, está loco, hijo. ¿Cómo que vamos a orar por los alimentos si no hay comida? ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice. Y nomás tenían el platito y tenían la cucharita ahí, pero no hay nada, hermano. Así que inclinaron su rostro los niños, pero George Muller, él sabía que Dios le iba a proveer, hermanos. Y sabe que, porque él sabía que Dios es todopoderoso. Y lo que él estaba haciendo era algo que Dios le mandó a hacer a él. Y si Dios lo mandó a hacer, Dios le iba a proveer todo ahí, hermanos. Amén. Entonces, ahí hay que asegurarnos que es Dios. Amén. Porque a veces por eso muchos se desaniman porque hacen algo, pero a veces no lo hace porque Dios le dijo pues que lo hiciera. Y al rato se amargan con Dios, al rato culpan a Dios, pero no es así, hermanos. Que nos hacemos cosas que no. Amén. Así que le dijo, niños, oramos, y hermanos, en cuanto empezaron a orar y terminaron de orar, tocaron la puerta y afuera había un hombre con una carreta cargada de pan y leche, hermanos. Le dijo, señor Muller, dice, ¿podemos usar el pan? ¿Podemos usar la leche que traemos aquí? Fíjese que íbamos al pueblo de acá de Paso Robles, vamos para allá, pero ¿sabe qué? Se nos tronó una llanta exactamente afuera de aquí, de ese lugar donde está usted. Dice. Y usted sabe que la leche se echa a perder, porque para llegar allá, ¿cómo la vamos a hacer? Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Lo tentaron, dice la Biblia, hermanos, en el desierto, el pueblo de Israel lo tentó al Señor, no dudaban de él, hermanos. Y siendo que Dios los sacó de la tierra de Egipto, hermanos, con mano poderosa, abrió el mar rojo, hermanos, y pasaron en seco. Y murmuraban contra Dios, danos agua, y Dios les daba agua, y otra vez murmuraban, danos carne, y Dios les daba carne, les dio carne hasta que les salió por las narices, hermanos. Bueno, muchas veces nosotros dudamos de la palabra de Dios. Y por eso es que cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas y pues a veces decimos, ¿sabes qué? Ya no puedo, mejor me voy a trabajar, dice. Y la iglesia, hermano, no, pues ahí cuando saque dinero, ya cuando alcance mi meta que tengo de sacar dinero, y ya voy a la iglesia, dice uno, hermanos. Dudas de la palabra de Dios. Dudas. Y por eso es que te alejas de Dios, por eso es que te apartas de Dios, hermanos. Amén. Por eso es que los judíos, hermanos, cristianos, hermanos, estaban dejando ellos sus posesiones, estaban dejando sus trabajos, no tenían comida. Ellos andaban, hermanos, siendo perseguidos por todas partes y solamente confiando en Dios, solamente, hermanos, poniendo su esperanza en Dios, hermanos, y tenían que ser guiados a no dudar de Dios, que Dios les iba a proveer, que Dios les iba a sustentar, que Dios los iba a guardar, Dios los iba a cuidar, los iba a proteger, hermanos, que Dios estaría con ellos siempre, hermanos. Amén. Ellos tenían que tener confianza, tenían
que creer en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Tenían que creer en la oración. Y ese es el problema, que a veces oramos y oras, pero no crees lo que pides. Dices, y por eso terminas, hermanos, yéndote, por eso terminas alejándote de Dios. Porque no confías en Dios. Sí entendemos el contexto de los judíos cristianos, hermanos. Amén. Y la Biblia nunca pasa de moda y se aplica a nosotros también, hermanos. Amén. Por eso es que, fíjese, en Hebreos 4:16 dice la Biblia así. Dice el verso número, Hebreos, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia, que hermanos, para el oportuno socorro, hermanos. Amén. Le estaba animando a que, hermanos, se acercaran a Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Si alguien necesita, hermanos, el Señor está con los oídos listos para escuchar nuestras peticiones, hermanos. Pero tenemos que creer, amén. No dudar, hermanos. Sí. También en el verso número, capítulo 4, verso 11 al 12, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo. 4, verso 11 y 12 dice así, el 4 y 2, 11 y 12: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, hermanos, del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, dice, a quien tenemos que dar cuentas, hermanos. Amén. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Es que nadie puede cambiar, Señor, a mi familia, nadie puede cambiar. No, la palabra de Dios es viva y eficaz y puede cambiar el corazón, puede transformar la vida de una persona, así como te transformó a ti, así como está obrando en tu vida y en mi vida, hermanos. Amén. Porque es viva y eficaz, hermanos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, hermanos. Entra hasta lo más profundo de tu corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Pero tenemos que creer, no dudar de la palabra de Dios. ¿Sabe que por qué razón no entraron ellos a la tierra de Canaán los judíos, hermanos? En el libro de Números, ¿se acuerdan? Dios les dijo que les iba a dar una tierra, que hermanos, que fluía leche y miel, ¿sí, hermanos? Se las prometió. Desde Abraham la promesa estuvo ahí. Y sabe que cuando llegó el momento de ir, hermanos, Dios le dijo que enviaron unos espías. Fueron a la tierra de Canaán. Y tal como Dios les dijo, así era, hermanos. Una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra, hermanos, donde ellos iban a descansar, iban a reposar ahí, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando ellos regresaron de reconocer la tierra, murmuraron contra Dios. 10 desanimaron al pueblo. Dijeron, no, dijo, ahí están los hijos de Anac. Dijeron, es cierto, como dijo Jehová. Dijo, es cierto, como dijo Jehová. Sí, es ciertamente, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente así lo es. Pero, dice, pero, allá hay gigantes. Pero, dice, ahí vimos a los hijos de Anac. Dice, pero, y empezaron a poner peros, hermanos. Y Dios se airó con ellos, hermanos, y no los dejó entrar a la tierra de Canaán, hermanos. Murieron todos en el desierto por dudar de la palabra de Dios, por su incredulidad, hermanos. Nosotros no veremos muchas cosas, hermanos, si dudamos de la palabra, si nosotros no creemos la palabra de Dios. Amén. Si no creemos las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas. Tenemos muchísimas promesas en la Biblia. Y Dios cumple sus promesas. Pero si tú no crees, no verás las promesas de Dios en tu vida.
Te harás como aquellos leprosos. Cuando salieron y dijeron, no, pues que iba a haber comida, y dijeron, pero ¿cómo? Y dice, pues vas a estar, pues no lo vas a ver, no vas a disfrutar, no lo vas a ver. Hermanos, cuando uno empieza a dudar, le digo, se sale uno, hermanos, de las cosas de Dios y se aleja de Dios uno, hermanos. Por eso hay tanto cristiano que se aleja de Dios por el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Por eso es que uno abandona a Dios. ¿Por qué? Porque te ofrecen más dinero. ¿Por qué? Porque te ofrecen pues más economía, te ofrecen más cosas. A todos nos ofrecen muchas cosas, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Pero acuérdate que debes de creer en la promesa de Dios. Dice la Biblia, buscad, dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, vendrá con añadidura. Entonces debes de buscar primeramente a Dios. Amén. Y si nos queda tiempo, pues la overtime, full time y every time, entonces vamos allá, hermanos. Hermano, yo le dije, nunca he visto una persona que trabaje y se haga rica. A ver que saque la lotería. Pero no he mirado una persona que me estoy trabajando para hacerme rico. No se hace rico nadie así. A ver, entonces, hermanos, la última, no olvidar que la disciplina de Dios es prueba máxima de que somos hijos de Dios, amados. Él nos está formando conforme a su imagen en carácter. Amén. ¿Cómo está eso? Mire, hermano, Dios, dice la Biblia, que azota y castiga. Amén. Y Dios disciplina, hermanos, a sus hijos. Y Él pone el ejemplo y dice, así como a nosotros nos disciplinaban nuestros padres, era porque nos amaban. Y era porque nos portábamos bien, bien mal. Pero por otro lado, también hay padres que enseñan a los hijos disciplina, hermanos. Amén. Hay padres que disciplinan a sus hijos. Por ejemplo, le dice, mira, todos los días, hijo, te vas a levantar a las 6 de la mañana. Y voy a hacer una disciplina contigo, que te levantes todos los días. ¿Sabes qué, hijo? Todos los días quiero que hagas esto. Todos los días los padres disciplinan a los hijos. ¿Sí, hermanos? Pero es con el propósito de que maduren en carácter, ¿sí o no? Es con el propósito de que se hagan responsables. Es con el propósito, hermanos. Amén. De que sean más fuertes, hermanos. Ahora, Dios, en este caso, acuérdense que estaban sufriendo los hermanos judíos, cristianos. Y ellos seguro que se preguntaban y decían, pero ¿por qué nos está castigando Dios? Estamos padeciendo por Cristo, nos están persiguiendo, nos están oprimiendo, nos están quitando nuestras propiedades, nos están quitando todo esto. Pero el propósito que tenía era para que ellos, hermanos, crecieran, para que ellos fueran más maduros en la fe, para que ellos, hermanos, glorificaran a Dios y Dios se glorificara. Y así es como la iglesia se purificaba, hermanos. Amén. Tenemos el caso de Job, no se acuerda de Job usted. Job, ¿qué había hecho? Nada. Pero vino una prueba. Ahora, Dios permitió la prueba, sí la permitió. Entonces usted debe de pensar en eso, hermano. No se aleje de Dios. Usted diga, no, pastor, pues entre más quiero servir a Dios. Cuando no me llueve, dice, me llovizna, pastor. Todos los días le llueve mi milpita, pastor. Entre más sirvo a Dios, entre más quiero vivir para Dios. ¿Por qué me castiga Dios? ¿Por qué? Mejor no sirvo a Dios, porque entre más le sirvo, pues más me persiguen. No, hermanos, muchas veces Dios lo que está haciendo, hermanos, es madurándote. Y está poniéndote en disciplina para que crezcas, para que madures, para que seas más sólido. Para que, hermano, porque una vez sólido y firmes, no te vas a alejar de Dios. Amén. Usted dirá, pero pastor, eso, hermanos, yo he conocido hermanos que fíjense, han estado en las iglesias por años, unos años, pues ya no están, hermanos. Porque muchos de ellos, pues, se alejaron de Dios. Lo primero es empiezan a alejarse de la palabra de Dios, descuidan la palabra de Dios.
después, cuando vienen los problemas, dudan de la palabra de Dios, hermanos. Y cuando Dios está disciplinándolos, muchos de ellos la agarran contra Dios y se alejan de Dios, hermanos. Entonces la carta es para animarnos, hermanos, a fortalecernos en la fe. Amén. A permanecer. Y fíjese, lo concluimos ahí en el capítulo 12, el verso 25, ahí lo terminamos. Ahí lo concluimos. Así que, hermano, no se aleje de Dios, no se aparte de Dios. Amén. Y se está apartando, vuelva a la Biblia, crea la palabra de Dios. Amén. Y Dios a veces nos trae en disciplina, hermano, pero es para madurarnos. Amén. Para eso muchas veces Dios nos trae a veces así. Ahí usted tiene que discernir, pues, y seguir sirviendo a Dios. Ahí en el 12:25 dice así, por lo cual, Hebreos capítulo 12, verso 25, ahí lo concluimos. Mire, hermano, 12:25, ya nos vamos. Dice así, el 25 dice así, mirad que no desechéis al que habla, hermano. Y la pregunta es, ¿quién habló, hermanos? Dios. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Va a desechar al que habla? Yo nomás estoy leyéndole, pero el que habla es Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta, hermanos de los cielos, hermanos. Si no hacemos caso, hermano, pues pagaremos un precio. Amén. Pero al rato no eche la culpa a nadie, pues. Amén. No le eche la culpa a nadie. Dios es el que vino y se encarnó en Cristo. Y Él nos ha hablado ahora por Cristo. No te apartes de Dios. Él nunca se aparta de nosotros, hermanos. El que te alejas eres tú. Dios nunca se aparta de ti. Aun cuando te sientas que ya la persecución y las pruebas están difíciles, recuerda que Dios te sostiene en medio del dolor. Aun cuando estás en enfermedad, aun cuando estás siendo oprimido en ataques familiares, recuerda eso, que Dios te sostiene. Dios te sostiene. Yo te invito a que en lugar de apartarte o rendirte, mejor decidas, hermanos, acercarte más a Dios, a refugiarte en su gracia. Amén. A venir al Señor. En vez de estar pensando en irte, en vez de estar pensando en alejarte, en vez de estar pensando en que ya no aguanto, ya. No, y te invito a que en lugar de apartarte o rendirte, o decidas, o estés pensando en alejarte, mejor acércate a Dios cada día más y más. Refúgiate en Él, en su gracia. Su gracia es mayor que cualquier falla, cualquier pecado. Dios, hermanos, espera que nosotros nos agarremos de estas recomendaciones para no apartarnos de Él, hermanos. Ahí están las recomendaciones. Si usted quiere tomarlas, adelante, hermanos. Amén. No digamos que no supimos. Ahí está, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Dios nos ayude. Y hablemos con Dios, hermano. No sé si usted quiere ya irse. Yo creo que ya se quiere ir. Está bien que se quiere ir a su casa a dormir, pero no quiera irse de Dios. Amén. Apartarse de Dios, no. No se aparte del Señor. Sí, ahorita se va a ir rápido a su casa, a dormir, a descansar y tal vez a cenar un cafecito, un panecito, o un chocolatito, una concha, qué sé yo, pues. Pero, o, o unos tacos si quieres. Bueno, lo que prefiera, hermano. Pero vamos a orar, hermanos, y hablar con Dios. Amén. Oremos a Dios. Señor y Padre, y mi